Sientes en lo más profundo de tu alma un eco de algo perdido, como si la fe que arde en tu corazón anhelara una unidad que no puedes nombrar. Padre Pío, el santo de las llagas sagradas, conocía ese susurro del espíritu, esa herida invisible que clama por respuestas. Él, que cargó el sufrimiento de Cristo en su carne, nos invita hoy a mirar con ojos místicos una verdad que ha dividido a los hijos de Dios: la ruptura entre católicos y ortodoxos. ¿Qué quiso decirnos el cielo con esta separación? ¿Es esta división un castigo, una prueba o un misterio que aún espera ser desvelado? Imagina por un instante que estás frente a Padre Pío, en la penumbra de su celda, donde el aire huele a incienso y a sacrificio. Sus ojos, llenos de amor y dolor, te miran como si pudieran ver cada lágrima que has derramado, cada pregunta que has guardado en silencio. «Hijo mío», te diría con su voz ronca y paternal, «el corazón de la Iglesia sangra, pero en su herida brilla la luz de la providencia divina». Esta no es una historia de discordia, sino un relato sagrado sobre la voluntad de Dios, que teje sus designios incluso en medio de nuestras caídas. ¿Estás listo para escuchar lo que el Espíritu quiere revelarte? La división de la Iglesia no es solo un evento del pasado, enterrado en concilios y disputas olvidadas. Es un grito que resuena en tu alma hoy, un llamado a entender por qué los hermanos que oran al mismo Cristo caminan por senderos distintos. Padre Pío, que vivió para unir almas a Dios, nos guía en este viaje. Él, que soportó el peso de la cruz con alegría mística, nos enseña que el sufrimiento, incluso el de la Iglesia, es una puerta hacia la redención. Pero ¿cómo puede una ruptura ser parte del plan divino? ¿Qué verdad escondida late en este misterio? Hoy te invito a dejar atrás el ruido del mundo y entrar en un espacio sagrado, donde la voz de Padre Pío susurra verdades eternas. Este video no es solo una explicación, es una oración, un encuentro con el Dios que nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando estos se dividen. A través de las palabras inspiradas por el santo de Pietrelcina, descubrirás cómo la fe puede sanar las grietas de la historia y de tu propio corazón. ¿Sientes ese anhelo de comprender, de acercarte más a la verdad? Ese es el Espíritu Santo tocando tu alma. Padre Pío nos recuerda: reza, espera y no te inquietes, la inquietud es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Mientras exploramos la división entre católicos y ortodoxos, no buscamos juzgar ni señalar, sino abrir los ojos del corazón a los milagros que Dios obra en medio de nuestras fragilidades. Este es un camino de consuelo para los que sufren, de claridad para los que buscan y de esperanza para los que se sienten solos. ¿Te atreves a caminar con nosotros, guiados por la mano llagada de Padre Pío? Quédate hasta el final, porque esta historia no termina en la ruptura, sino en una promesa, la de un amor que trasciende toda división, un amor que Padre Pío vivió y que hoy quiere regalarte. Prepárate para un viaje espiritual que tocará tu alma, que responderá a tus preguntas más profundas y que te llevará a mirar la Iglesia y tu propia fe con ojos nuevos. Que la Virgen María, Madre de la Unidad, y Padre Pío, Apóstol del Sufrimiento Redentor, te acompañen en este encuentro con la verdad divina. Imagina que estás sentado a los pies de Padre Pío en la penumbra de su confesionario, donde el silencio está impregnado de santidad. Sus manos llagadas, marcadas por el amor de Cristo, parecen sostener no solo tu alma, sino también los siglos de historia que separaron a los hijos de la Iglesia. «Hijo mío», murmura con voz que atraviesa el corazón, «la división no es el fin, sino el comienzo de un misterio que Dios permite para su gloria». ¿Qué significa esta ruptura entre católicos y ortodoxos? ¿Por qué permitió el cielo que los hermanos que comparten la cruz de Cristo caminaran por sendas distintas? Hoy Padre Pío nos toma de la mano para desvelar este enigma, no con palabras de juicio, sino con la luz de la fe. La historia comienza hace más de 1000 años, cuando la Iglesia, aún unida, era como un manto tejido por las manos de María, cubriendo a los pueblos con la verdad del Evangelio. Pero como un lienzo que se rasga bajo la tensión, diferencias de cultura, lenguaje y poder comenzaron a abrir grietas.
Padre Pío, que veía en cada herida una invitación a la cruz, nos diría que esas grietas no fueron solo humanas, sino parte de un plan más grande. ¿Acaso no sufrió él mismo incomprensiones y juicios, incluso de sus hermanos en la fe? En su vida, el sufrimiento era un puente hacia Dios. En la historia de la Iglesia, la división también lo es. El año 1054 marcó un quiebre cuando Roma y Constantinopla, los dos pulmones de la cristiandad, se excomulgaron mutuamente. No fue solo una disputa de palabras o de títulos, fue como si el cuerpo de Cristo, su Iglesia, se desgarrara en dos. Pero Padre Pío, que cargó las llagas de ese mismo Cristo, nos invita a mirar más allá de la herida. Reza y no te inquietes, solía decir. ¿Y si esta separación no fuera un error, sino una prueba de fe, un llamado a buscar la unidad en el corazón antes que en las estructuras? La división duele, pero en el dolor, Dios siempre esconde un propósito. Piensa en tu propia vida. ¿No has sentido alguna vez que algo se rompía dentro de ti? Una relación, un sueño, una esperanza. Padre Pío conocía esas fracturas del alma. Él, que escuchaba confesiones hasta la madrugada, sabía que las divisiones humanas reflejan las del espíritu. La ruptura entre católicos y ortodoxos no es solo un hecho histórico, es un espejo de nuestras propias luchas internas. Pero el santo de Pietrelcina nos asegura, donde hay ruptura, también hay misericordia. Dios no abandona a sus hijos, ni siquiera cuando éstos se alejan unos de otros. Mientras avanzamos en este relato, imagina a Padre Pío inclinándose hacia ti, con esa mirada que penetra el alma. El amor de Dios es más grande que cualquier cisma, diría. La división de la Iglesia no es una historia de derrota, sino de redención. Cada paso de este viaje nos acercará a una verdad que trasciende los concilios y las fechas, la verdad de un Dios que usa hasta nuestras caídas para levantarnos. ¿Sientes esa chispa de curiosidad en tu corazón? ¿Ese deseo de entender cómo encaja todo en su plan? Prepárate, porque este es solo el comienzo. Como un peregrino que sigue las huellas de Padre Pío, estás a punto de adentrarte en un camino de revelaciones. La historia de la Iglesia dividida no termina en 1054, ni en las disputas de los hombres. Es una historia que sigue viva, latiendo en tu fe, en tus preguntas, en tu búsqueda de Dios. Que el Santo de las Llagas te guíe mientras avanzamos hacia el próximo capítulo de este misterio sagrado. ¿Por qué se separaron los que oraban al mismo Dios? La pregunta resuena como un eco en las montañas de tu alma, y Padre Pío, con su rosario en la mano, parece detenerse para escucharla contigo. La división no nació de un solo día, sino de siglos de desencuentros. En Occidente, Roma defendía su autoridad como sede de Pedro. En Oriente, Constantinopla brillaba como la nueva Roma, guardiana de la tradición. Eran como dos hermanos que, amando a su madre, la Iglesia, discutían cómo honrarla mejor. Pero, ¿acaso no es en la familia donde las heridas duelen más? Padre Pío, que vivió para reconciliar almas, nos enseña que detrás de cada conflicto hay un corazón que anhela ser comprendido. Las diferencias entre católicos y ortodoxos no eran solo sobre el pan ácimo o el filioque en el credo. Eran ecos de culturas, lenguas y visiones que se distanciaban. Sin embargo, el Santo de las Llagas nos recuerda: el sufrimiento une más que la alegría. En su vida, el dolor lo acercó a Cristo. En la Iglesia, la división puede ser un camino hacia una unidad más profunda, si la buscamos con humildad. Imagina el año 1054, como un relámpago que ilumina el cielo, pero no como el fin, sino como un despertar. Los líderes de Roma y Constantinopla, en su orgullo, cerraron puertas, pero Dios, que escribe recto en líneas torcidas, dejó abiertas las del corazón. Padre Pío, que soportó calumnias y aislamiento, sabía que las puertas cerradas por los hombres no detienen la gracia de Dios. Y si esta ruptura fuera una invitación a mirar más allá de las instituciones, hacia el Cristo que une a todos. Piensa en tu propia fe. ¿No has sentido alguna vez que las reglas, las tradiciones o las disputas te alejaban de Dios? Padre Pío, que vivía sumergido en la oración,
nos dice que la fe no está en las palabras, sino en el amor. Católicos y ortodoxos, a pesar de sus diferencias, siguen adorando al mismo Salvador. Sus liturgias, sus iconos, sus altares, todos apuntan al mismo cielo. La división entonces no es una barrera, sino un desafío. ¿Cómo podemos amar más allá de lo que nos separa? Mientras sigues este relato, siente la presencia de Padre Pío a tu lado, como un padre que te guía en la noche. Él, que rezaba hasta que sus rodillas sangraban, nos invita a orar por la unidad, no con palabras vacías, sino con el corazón abierto. Este misterio de la división no es solo histórico, es personal. Toca tus propias fracturas, tus propios desencuentros. Pero no temas, el Dios que permitió esta ruptura ya está tejiendo su reconciliación. Adelante, peregrino del alma. La historia no termina en las excomuniones ni en las lágrimas de 1054. Con Padre Pío como guía, estamos a punto de descubrir cómo el sufrimiento de la Iglesia dividida puede transformarse en un canto de esperanza. Que tu corazón se prepare, porque el próximo capítulo revelará verdades que cambiarán la forma en que ves la fe y el amor de Dios. En el silencio de tu corazón, ¿no escuchas a veces un susurro que te pide mirar más allá de lo visible? Padre Pío, que veía ángeles y demonios en su celda, conocía ese lenguaje del espíritu. La división entre católicos y ortodoxos no es solo un hecho de pergaminos y concilios. Es un drama espiritual, una batalla entre la unidad que Dios desea y las fragilidades que nos apartan de ella. Pero el santo de Pietrelcina, con su fe inquebrantable, nos asegura: donde hay cruz, allí está Cristo. Los siglos que siguieron a 1054 fueron como un largo Viernes Santo para la Iglesia. Católicos y ortodoxos, separados por mares y montañas, desarrollaron sus propias voces para cantar al Señor. En Occidente, las catedrales góticas apuntaban al cielo. En Oriente, los iconos dorados invitaban al misterio. Pero ¿acaso no son estas diferencias como las facetas de un mismo diamante, brillando con la luz de Cristo? Padre Pío, que encontraba a Dios en el dolor, nos diría que la belleza de la fe no está en la uniformidad, sino en el amor. Sin embargo, el dolor de la división no puede ignorarse. Las cruzadas, los saqueos, las desconfianzas, todo esto ensanchó la herida. Padre Pío, que cargó las llagas de Cristo, sabía que el sufrimiento no es el fin, sino el camino. Él, que fue acusado y silenciado por sus propios hermanos, nos enseña que las heridas de la Iglesia son también las de Cristo en la cruz. ¿Y si Dios permitió esta separación para que aprendiéramos a amar más profundamente, a perdonar más plenamente? Imagina a Padre Pío arrodillado, con el rosario entre sus dedos ensangrentados, orando por la unidad. La oración es la llave del corazón de Dios, decía. En cada Ave María, él veía a María, la madre que reúne a sus hijos. Católicos y ortodoxos, a pesar de sus diferencias, comparten su amor por la Virgen. ¿No es esto un signo de que la unidad ya está viva, aunque oculta, en el corazón de la Iglesia? La división, entonces, no es el final, sino un capítulo en la historia de la redención. Siente cómo esta verdad comienza a calar en tu alma. Tal vez tú mismo has sentido la tentación de juzgar, de dividir, de alejarte de quienes no piensan como tú. Pero Padre Pío, con su mirada de fuego y ternura, te recuerda: ama y no condenes. La división de la Iglesia nos desafía a ser puentes, no muros. Nos llama a vivir la fe con un corazón que no excluye, que no teme, que no se rinde ante las heridas del pasado. El camino se vuelve más profundo ahora. Con cada paso, la voz de Padre Pío se hace más clara, sus palabras más urgentes. Estamos a punto de explorar cómo esta ruptura, lejos de ser una derrota, es una invitación a un milagro mayor. Que tu alma se abra, porque el próximo capítulo te llevará al corazón del plan divino, donde el sufrimiento se transforma en gloria. ¿Has sentido alguna vez que el peso de tus preguntas es demasiado grande para llevarlo solo? Padre Pío, que pasaba noches enteras en oración, conocía esa carga.
La división entre católicos y ortodoxos no es solo un relato de concilios y fechas, es una pregunta viva. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que sus hijos se separen? Pero el santo de las llagas, que veía el cielo en medio de su dolor, nos susurra: el misterio de Dios no se entiende con la mente, sino con el corazón. A lo largo de los siglos, la Iglesia dividida ha seguido siendo un faro, aunque con dos luces distintas. Católicos y ortodoxos han custodiado la fe, han derramado sangre por Cristo, han levantado santos que brillan como estrellas. Padre Pío, que vivía para la salvación de las almas, nos diría que estas dos tradiciones, aunque separadas, son como dos ríos que nacen del mismo manantial, el Evangelio. ¿Y si la división no fuera una pérdida, sino una riqueza que aún no comprendemos? Sin embargo, la herida permanece. Las diferencias en la liturgia, en la autoridad, en las palabras del credo, son como espinas en el corazón de la Iglesia. Padre Pío, que sentía cada espina de Cristo en su carne, nos enseña que el dolor no es un castigo, sino una ofrenda. Ofrece tu sufrimiento por la unidad, diría. Cada vez que oramos por la reconciliación, cada vez que amamos más allá de las diferencias, estamos construyendo el puente que Dios desea. ¿Sientes ese llamado en tu interior? Imagina a María, la Madre de Dios, mirando a sus hijos divididos. Padre Pío, que veía a la Virgen en sus visiones, sabía que ella llora por la separación, pero también intercede por la unidad. En Oriente, los ortodoxos la veneran con iconos. En Occidente, los católicos la coronan con rosarios. Esta devoción compartida es una promesa. Lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. La división, entonces, no es una barrera insuperable, sino un desafío para crecer en amor. Mientras sigues este camino, siente la mano de Padre Pío guiándote. Él, que nunca dejó de orar por las almas perdidas, nos invita a no perder la esperanza. La historia de la Iglesia dividida no es una crónica de fracaso, sino un lienzo donde Dios pinta su misericordia. Cada paso que damos en este relato nos acerca a una verdad transformadora. La unidad no está en el pasado, sino en el futuro que construimos con fe. Prepárate, porque el próximo capítulo será un despertar. Con Padre Pío como nuestro guía, estamos a punto de descubrir cómo el Dios que permitió la división ya está obrando milagros para sanarla. Que tu corazón se llene de expectativa, porque lo que viene cambiará la forma en que ves la Iglesia, la fe y tu propio lugar en el plan de Dios. Siente el latido de tu corazón, como si cada pulso fuera una oración. Padre Pío, con su rostro marcado por el sufrimiento y la paz, parece mirarte desde el otro lado del velo. La división entre católicos y ortodoxos, que comenzó hace 1000 años, no es solo una página de la historia, es una herida viva en el cuerpo de Cristo. Pero el santo de Pietrelcina, que vivió para curar almas, nos asegura: donde hay amor, Dios está presente. ¿Y si esta ruptura fuera una invitación a amar más profundamente? A lo largo de los siglos, católicos y ortodoxos han caminado separados, pero nunca solos. En cada misa, en cada liturgia, el mismo Cristo se ofrece en el altar. Padre Pío, que pasaba horas ante el Santísimo, sabía que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, el lugar donde todas las divisiones se desvanecen. ¿No es un milagro que, a pesar de la ruptura, ambos caminos sigan llevando a la cruz? La división entonces no es el fin, sino un capítulo en la historia de la salvación. Sin embargo, el camino hacia la unidad no es fácil. Las heridas del pasado, los malentendidos, los orgullos aún persisten. Padre Pío, que enfrentó el rechazo y la soledad, nos enseña que el verdadero amor requiere sacrificio. Lleva tu cruz con alegría, decía. Orar por la unidad, perdonar las ofensas, tender la mano al otro. Estos son los pasos que Dios pide. ¿Estás dispuesto a darlos, aunque sea con el corazón tembloroso? Imagina a Padre Pío en su celda, con el rosario en la mano, sus llagas sangrando mientras ora por la Iglesia. Él, que veía el cielo abierto, sabía que la unidad no es una utopía, sino una promesa. En los últimos años, católicos y ortodoxos han comenzado a dialogar,
a reconocerse como hermanos. Cada encuentro, cada gesto de reconciliación es un eco de la oración de Cristo. Que todos sean uno. ¿No sientes que este es el momento de unirte a esa oración? Mientras sigues esta historia, deja que las palabras de Padre Pío resuenen en ti. La fe mueve montañas. La división de la Iglesia no es una cadena que nos ata al pasado, sino una oportunidad para construir el futuro. Cada acto de amor, cada oración, cada paso hacia el otro, es un ladrillo en el templo de la unidad. Siente cómo tu alma se enciende con esta verdad, porque estás a punto de descubrir el papel que Dios te ha reservado en este milagro. El viaje continúa, peregrino. Con Padre Pío como faro, estamos listos para explorar cómo el Dios de la misericordia transforma las heridas en puentes, las divisiones en abrazos. Que tu corazón se abra, porque el próximo paso será un encuentro con la esperanza que nunca muere, la fe que todo lo puede, y el amor que vence toda barrera. Y ahora en el silencio de tu alma, detente un instante. Imagina a Padre Pío, con sus manos llagadas sosteniendo tu corazón, susurrándote con la ternura de un padre: Hijo mío, la cruz de la división no es el fin, sino el comienzo de un milagro que Dios ya está obrando. La ruptura entre católicos y ortodoxos, que partió el manto de la Iglesia, no es una historia de derrota, sino un lienzo donde el cielo pinta su misericordia. Cada herida, cada desencuentro, es una invitación a amar más profundamente, a orar con más fe, a tender puentes donde otros ven abismos. En este viaje, guiados por el santo de Pietrelcina, hemos visto que el sufrimiento, cuando se ofrece a Cristo, se transforma en redención. Siente cómo esta verdad se posa suavemente en tu espíritu, como un rayo de luz que atraviesa las sombras. Padre Pío, que vivió para unir almas a Dios, nos ha mostrado que la división de la Iglesia no es un muro infranqueable, sino una puerta que espera ser abierta por el amor. Católicos y ortodoxos, aunque separados por siglos, comparten el mismo Salvador, la misma Madre, el mismo deseo de eternidad. Este misterio, que comenzó hace más de 1000 años, no es solo un eco del pasado, es un llamado vivo que resuena en tu fe, en tus preguntas, en tu anhelo de unidad. ¿No percibes en lo más hondo de tu ser que Dios te invita a ser parte de su plan de reconciliación? Cierra los ojos por un momento y escucha la voz de Padre Pío, que resuena como un eco de la cruz. Reza, espera y no te inquietes. En cada Ave María, en cada latido de tu corazón, estás tejiendo la unidad que Cristo pidió en Getsemaní. La división de la Iglesia, como las heridas de tu propia vida, no es un castigo, sino una ofrenda. Al igual que el santo de las llagas convirtió su dolor en un faro de esperanza, tú también puedes transformar tus fracturas en puentes hacia los demás. Este video no es solo un relato, es una semilla plantada en tu alma, un susurro del Espíritu que te pide amar más allá de lo que divide, confiar más allá de lo que duele. Mira hacia el horizonte de tu fe. La historia de la Iglesia dividida no termina en las excomuniones ni en las lágrimas de 1054. Termina en la promesa de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Padre Pío, que veía el cielo en cada noche oscura, nos asegura que la unidad ya está viva en el corazón de quienes oran, de quienes perdonan, de quienes creen. Este es el milagro que estás llamado a vivir, ser un reflejo del amor que une, un apóstol de la esperanza que sana. Deja que esta verdad eche raíces en ti, que te transforme, que te haga brillar como una lámpara en la noche. Si la Iglesia sangra, ámala con más fuerza, porque en sus llagas encontrarás a Cristo. Que estas palabras, inspiradas en el corazón de Padre Pío, se graben en tu alma. Llévalas contigo, medítalas, vívelas. Y si esta jornada ha tocado tu espíritu, te invito a unirte a nuestra comunidad en el ciclo de inspiración. Dale un corazón a este video. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Pásalo a alguien que necesite esta luz. Suscríbete para seguir caminando juntos, guiados por la fe, hacia el corazón de Dios. Que María, Madre de la Unidad,
y Padre Pío, apóstol del amor redentor, te acompañen siempre.